si no es muy difícil. Muy buenas noches, amigas y amigos, como siempre, de Santa Cruz y por supuesto de La Paz. Hoy día estamos reunidos con ustedes y acompañados, por supuesto, por un gran invitado, el doctor Antonio Mariaca. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Ernesto, les agradezco mucho. Igualmente, saludos a ustedes. Muy contento de estar nuevamente en el programa que tienen. En tu casa, gracias. Gracias. Roberto, buenas noches. Bueno, saludar a todos los telespectadores. Otra vez, muchas gracias por aceptarnos dentro de su casa, tenernos con estos golpes de ideas, golpeando a las ideas preconcebidas que pueden tener y generando nuevos debates de ideas aquí en el programa. Recordarles que estamos también en Facebook. Quienes quieran poner sus comentarios, quienes quieran apoyar al programa, pues nos ponen un me gusta en Facebook y tendrán todas las actualizaciones del programa. También recordarles que estamos en YouTube. Quienes quieran ver el programa o lo captan tarde hoy día y dicen, vaya, ¿qué ha pasado? ¿Qué más ha dicho esta gente? Pueden encontrarnos en YouTube, en la página de YouTube de Golpe de Ideas. Ahí también encuentran los programas pasados y también pueden suscribirse para tener las actualizaciones en el instante. Recordar que también este programa se ve en La Paz, el canal ITV. Entonces a todos los ciudadanos paseños, pues muy buenas noches y gracias por tenernos en sus casas. Por supuesto, a toda la ciudadanía cruceña, muy buenas noches. Antes de que empecemos el tema de fondo, te quiero hacer una pregunta. ¿Has comido pizza Sahara? Por supuesto, es algo que nunca me olvido cada semana. Que nadie se puede olvidar. Nadie. Bueno, estamos en domingo por la noche y sobre todo los amigos de Santa Cruz, invítense a sí mismos a comer una pizza Sahara. Pueden llamar al 340-5656 y tendrán, como por arte de magia, en su casa, en muy pocos minutos, una de las más deliciosas pizzas que se puede comer, sin duda alguna. Así es. Bueno, estamos con ustedes, amigos, porque marzo es el mes del mar en Bolivia. Ocurren muchas cosas en este mes, pero sobre todo es un mes recordatorio del problema marítimo boliviano, el 23 de marzo que ya viene. Y por supuesto tenemos que ir preparándonos para esa fecha, preparando ideas, preparando siempre saber en qué estado estamos de esta problemática que data de tantos años atrás. Hoy día en el programa vamos a tratar de apuntar eso, al estado de la situación de este momento, en tres diferentes segmentos. El primer segmento va a tener que ver con el lobby, porque esto es lo interesante de la problemática, que ahora se ha reducido básicamente, no totalmente, pero básicamente a la demanda. Y la demanda tiene aspectos interesantes. Uno es el lobby. El señor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, ha sido nombrado embajador itinerante para este tema, y él es el gran comunicador, ha sido un gran comunicador en Bolivia como periodista, como presidente. Seguramente ese es uno de sus aspectos más sobresalientes como primer mandatario. Podía y transmitía las ideas muy claramente, y el presidente del Estado Plurinacional lo ha designado embajador itinerante, y su labor fundamental es hacer conocer al mundo la demanda. Y lo está haciendo de manera interesante. Es la primera parte. La segunda parte, como correlato de la primera, es, bueno, ¿qué está pasando entre los dos países, entre Bolivia y Chile, específicamente la relación bilateral? Y en la tercera parte del programa, vamos a ver el tema jurídico, cómo está la demanda, en qué estado de la demanda se encuentra, y la última parte del programa van a ser conclusiones. Empecemos por la primera a correr. Entonces, quedas invitado, Antonio. ¿Cómo ves esto del lobby, de Carlos Mesa, su lobby, su aproximación al mundo, a los mandatarios, a personalidades mundiales, y sin duda alguna con esta Biblia, ¿no? Esto es lo que lleva entre manos y es un libro muy interesante. Esa publicación la he visto, la tengo registrada en una página de Derecho Internacional que he inaugurado, y allí pueden encontrar y otros materiales. Bueno, porque vale la pena leerlo. No, sí, sin duda. Sin duda es un resumen muy bien hecho. Muy bien hecho. Sí. Y sobre todo cronológico, y está muy bien elaborado. Realmente es
es un documento muy valioso a tener en cuenta. Bueno, yo diría que, bueno, estamos este año esperando, como has dicho, el 23 de marzo. Tenemos planteada una demanda. Bolivia cambió un poco el escenario de lo que venía haciendo, dejó un poco la negociación que se tenía por vía diplomática y pasamos a lo que los especialistas llaman la vía jurisdiccional. Bueno, entonces creo que es un momento propicio para concientizar más de la necesidad que tiene Bolivia de hacer conocer los derechos, los alegatos que tiene en el tema del mar, y creo que desde ese punto de vista se lo está aprovechando bien. Pero siempre hay que hacer una salvedad. Es decir, la Corte Internacional de Justicia no se mueve por criterios de opinión pública, sino hemos ingresado en una fase estrictamente política, o sea, jurídica, es jurídica. Entonces, lo que van a valer ahí son los argumentos jurídicos que presentemos, no tanto la justicia, el tema político de por qué no tener un acceso, etcétera. Entonces, es importante que se consigan algunos objetivos, es decir, por ejemplo, haber excluido el tema marítimo de la agenda de la OEA, por ejemplo. Creo que una de las visitas que han hecho, ahora viene un cambio del secretario general de la OEA, yo creo que reponer el tema marítimo, por ejemplo, en la OEA sería un tema interesante y es un tema diplomático que tiene que hacerse. Por eso es que la visita... tiempo, eso estaba. Roberto. Yo, sí, Carlos Mesa, a mí me parece... ¿Te parece lo político es importante en el juicio o no? Lo que dice Antonio es cierto, estamos en la fase jurídica y como abogado debería decir que solamente se tiene que tratar de las leyes y analizar la demanda y las pruebas. Sin embargo, yo creo que la Corte, aunque no voy a decir que la Corte es política, es absolutamente jurídica. Podemos ver en sus fallos que no solamente pesa lo jurídico, ¿no? Y los chilenos lo saben bien, porque hace poco tiempo atrás salió justamente el fallo de la demanda peruana contra Chile acerca del tema del punto de la Concordia y el tema del espacio marítimo, en el cual hemos visto que la sentencia no es ni blanco ni negro, ¿no? Es una sentencia que agarra y da casi una curva, que en definitiva gana un poco hacia el lado chileno, pero es bastante corta por lo sano, para no crear más conflicto entre las naciones, porque realmente yo creo que ahí no fue estrictamente jurídico. Entonces yo creo que Bolivia en ese caso está haciendo bien, es muy un poco importante salomónica, ¿no? La sentencia. Sí, sí. Pero los dos casos eran diferentes, o sea, hay que aclarar eso, que el caso de Perú con Chile era porque el Perú solicitaba expresamente la concesión de soberanía en la zona económica exclusiva, ¿no? A través de las diagonales bueno, y lo logró. O sea, la sentencia fue acorde al pedido. Hizo, como dijiste tú, la Corte nunca le da el 100% de la razón, sino que siempre reserva algún tema para darlo. Tiempo, porque lo voy a poner en pausa, no te consume tiempo, pero a mí me preocupa yo sí te digo un poco por la práctica jurídica que nosotros hacemos, ¿no? Los juicios grandes no se ganan en las cortes, se ganan en la opinión pública. Los jueces finalmente en juicios muy importantes ceden ante lo que la opinión pública piensa, y lo que la opinión pública piensa son muchas cosas: órganos de prensa, canales de televisión, periódicos respetables en el mundo, personalidades. Solo quiero mencionarte, y no te estoy comiendo tiempo, te digo, por ejemplo, ¿no? Han hecho un contacto bien interesante con gente como José Mujica. Ha tomado conocimiento, conoce la demanda, se le ha explicado, y él se ha pronunciado respecto a la demanda de una manera muy favorable a Bolivia. Sí. Personalidades como Mujica en el mundo, por lo menos en esta parte del mundo, son tremendamente importantes. Y en la Corte hay jueces latinoamericanos, hay jueces de América, ¿no? Yo diría que un hombre como Eduardo Galeano, por la trayectoria que ha tenido como intelectual, autor de uno de los libros más leídos en las Américas, sin duda alguna, Las Venas Abiertas de América Latina, es otro de esos hitos latinoamericanos que, si lo tienes a tu favor,
no es lo mismo que no tenerlo, ¿no? Si lo sientas a Galeano y a su lado lo sientas a Mujica y los dos son hinchas de Bolivia, los jueces tendrán que sentir algo porque esos jueces no son computadores, son seres humanos. Y la premio Nobel tienes de la Paz, la premio Nobel Rigoberta Menchú, que lo mismo, ¿no es cierto? Más de lo mismo. Entonces, me parece a mí, tengo la impresión de que la labor extrajurisdiccional es tremendamente importante y creo que la labor que está haciendo Carlos Mesa y el gobierno en su conjunto en esto es sin duda rescatable. No, indudablemente es importante que la opinión pública internacional conozca el tema, sobre todo por un aspecto, es decir, se lo está poniendo a Chile un poco en un problema de opinión pública, es decir, está pasando como un país intolerante, inflexible, etcétera. Que en el momento oportuno yo sé que Chile va a pagar esa factura y va a decir, bueno, pues ya vamos, somos intolerantes, pero bueno, pero ojalá, ¿no? Ojalá, porque es justamente ahí el tema de Pero claro, es que después cuando veamos el tema de la demanda, vemos que al final todo vuelve a un punto, es decir, es como una elite que vuelve a un punto. Sí. A mí me parece el lobby más que importante, porque en este momento mencionamos unas cuantas de las personalidades, pero tan importante es que, digamos, en este momento los dos países están haciendo casi una competencia a ver quién va a hablar con el Papa antes, ¿no? O sea, es tan importante la opinión del Papa, que es otro latinoamericano, ¿no? Pero es muy importante. Y mencionamos a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y me encantaría que otro Premio Nobel de la Paz esté a nuestro favor, que es el presidente Barack Obama, ¿no? Pero Esquivel también, ¿no? Seguramente. Claro, ¿no? pero lo que voy es ese tipo de adscripciones en nuestra causa sería muy importante. En otro programa hablamos el tema de cómo manejar este lobbying, entre otras cosas la repartición de este libro, el libro del mar. Y justamente mencionamos a Eduardo Galeano, que él propone y dice, el libro del mar no debía llamarse el libro del mar, debía llamarse el libro del mar robado, ¿no? Robado, que le da un toque bien importante, y sin duda yo estoy seguro que a todos los señores que ha sido repartido el libro en el G77 tendrían una espina más para la cual agarrarse y leerlo, y eso es lo que nos interesa, que conozcan la causa marítima, y yo creo que es muy importante el lobbying. Lo que pasa es que si tú no vas a lo jurídico y vas a los hechos, no te olvides que estás hablando de uno que robó y a uno que le robaron. Entonces, para nosotros los bolivianos es muy importante el tema de extrajurisdiccional, porque tienes mayores posibilidades, porque somos la víctima en este caso, ¿no? Claro. Bueno, desde el punto de vista jurídico ya no se puede hablar de robo, o sea, no, la palabra robo es demasiado fuerte. Pero comunicacionalmente en el sí. tiempo que fue, en 1800, eran pues guerras de conquista, fueron guerras, o sea, son guerras que se realizan, que toda la historia de la humanidad se da. No había pasado todavía la segunda Guerra Mundial, etcétera. Sabemos. Entonces ese fue un territorio que lo perdimos en una guerra. Ese es exactamente lo que pasó. Y después se firmó un tratado que es el argumento de Chile. Pero bueno, yo creo que tiene que hacerse, evidentemente, hacer conocer mucho más el problema, concientizar de la necesidad que se tiene de arreglar esto, de encontrar una buena solución, siempre no apartándonos de los cauces diplomáticos, porque al final, Ernesto, con corte o sin corte, vamos a llegar a la negociación. Ese es el tema. Tan importante creo que es el tema del lobbying, que justamente el tema comunicacional a través del lobbying es que la demanda, yo creo que el mundo entero tiene que entender eso, ¿no? Que es cierto, hemos perdido el mar, no hay mar a través de una guerra, sí. Pero hay una suerte de, como una especie de, en derecho, cuando un terreno no tiene salida a la calle, se le da lo que se llama una servidumbre, pues una especie de paso, que es lo que está pidiendo Bolivia. Y tanto así que yo creo que es importante que la gente conozca que lo que se pide no es, en este momento no estamos demandando eso, sino lo que estamos demandando es el derecho a sentarse a negociar, que es lo que nos ha prometido Chile en muchas ocasiones, y se está utilizando justamente eso como base de la demanda, ¿no? Tú me has prometido negociar en muchas ocasiones y después te das la vuelta, me das vuelta a prometer y te das la vuelta. Eso en derecho tiene una base jurídica
que es la teoría de los actos unilaterales que generan derechos, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que eso se entienda y a través del lobbying es... sí, el lobby es importante, sí, indudablemente. Pero no tenemos que olvidar que tenemos que guardar unas buenas maneras también en el lobby. Porque al final, si pensamos y dice la Corte, bueno, perfecto, ya Bolivia tiene, le concedemos, tiene el derecho de iniciar una negociación. Otra vez tenemos que sentarnos con los chilenos. No, pero ahí va Bolivia. Otra vez. Es lo que quiere ahí va Bolivia. Claro, eso quiere Bolivia. No, pero claro, pero sí, eso también los chilenos lo ha dicho un montón de veces. No. Pero hay una diferencia en la demanda, que vamos a llegar ahorita al tema, pero es importante hacer. La demanda no es para negociar, es para negociar hasta que se le conceda soberanía. No es, siéntense 200 años a negociar. Esa es la razón de la demanda. Pero entonces eso no... Bueno, pues llegando ahí, yo te voy a dar el criterio que tengo y también algún criterio, ya he estado viendo algún estudio sobre jurídicamente cómo se ve la demanda boliviana, desde un punto de vista neutral, no sin salirme del tema del lobby. A mí lo que me parece importante, y justo estamos tocando el medio del asunto, es qué estamos demandando, ¿no? Demandando la promesa que nos han hecho, nos han ofrecido mar soberano en varias oportunidades. Tal vez me voy a adelantar a los demás puntos del programa, pero nos han ofrecido mar con soberanía. Esto ha sido parte de las negociaciones. Y después, inexplicablemente, siempre se da retro. Eso es lo que en derecho genera justamente estas obligaciones. Hay varios antecedentes que en la demanda se mencionan y que son bien interesantes y que he podido ver, ¿no? Al menos 5 que son bastante contundentes en cuanto a qué significan los actos unilaterales que generan derechos. Y eso me parecía bien importante, que seguramente los vamos a ir hablando del resto del programa, pero son jurisprudencia que resulta vinculante porque es la jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Justicia y también la Corte anterior, la que trataba la Liga de las Naciones, ¿no? Entonces, es bien importante. Ya, vamos al corte ahora. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Vamos a la cámara, por favor, que me enfoquen un párrafo de aquí, si es posible. Gracias. Este es un tema fundamental. Está congelada la imagen, pero ¿se lee todo? Ya. En el petitorio de la demanda, el primer punto dice: Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico. O sea, esto sí me parece vital para cualquier discusión. Si empezamos a discutir, por eso es importante que hayan también este tipo de reflexiones. La demanda boliviana pide que la Corte le obligue a Chile a negociar, pero no negociar 200 años, negociar para que se otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana. La protesta y la
la insatisfacción del gobierno boliviano actual ha sido justamente esa, nos llaman a negociar y sí, siempre nos dicen que van a negociar, pero venimos negociando desde 1900. Más de 100 años. Claro, más de 100 años y nunca hay nada. Entonces, la demanda es eso, sí queremos negociar, pero queremos negociar para soberanía y queremos negociar con un cronograma. Esa es la demanda. Y me parece que en ese sentido varía pues de todo lo que se ha hecho anteriormente. Ahora, esa demanda ha generado un promotor de esto, que es el embajador itinerante Carlos Mesa. Ese promotor está haciendo su labor. En esta parte del programa tratamos de analizar la relación con Chile. El promotor o el embajador itinerante está haciendo una cosa tremendamente importante, va a ir a Chile. Va a ir a Chile y la relación Bolivia-Chile, con la presencia de él, adquiere unas características muy interesantes, ¿no? Varios periodistas chilenos asumen la visita de Carlos Mesa como una provocación a Chile. El canciller ha dicho que no lo va a recibir y Carlos Mesa nunca ha solicitado reunión con el canciller, porque además Carlos Mesa dice, ¿para qué voy a solicitar? Ellos conocen la demanda. Yo estoy yendo a Chile para los que no conocen la demanda, que son básicamente organizaciones sociales afines a Bolivia. ¿Cómo ves la relación con Chile y esta intervención del embajador? No, lo que tú dices es importante, ¿no? Pero si nosotros, o sea, te hablo como jurista, sino como boliviano. Yo quisiera como boliviano que esto salga 100%, la verdad, sí, que esto sea totalmente exitoso. Pero, estimado Ernesto, yo creo que, por ejemplo, este párrafo que has mencionado, ¿no? Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo, ¿no? Otorgando, o sea, la Corte no va a otorgar la negociación para que Bolivia, vía negociación, consiga la soberanía. Ah, esa es tu posición. Esa es tu posición, no, porque la posición de Bolivia es otra. Eso quieren. Claro, pero ese es el derecho internacional. El derecho internacional, tú sabes que la negociación dentro del derecho internacional tiene un carácter de voluntariedad, no de obligatoriedad por nadie. Por eso es derecho internacional. Ahí la importancia de la teoría de los actos unilaterales, ¿no? La vinculatoriedad. Uno de los primeros casos que he podido ver, o sea, no es un concepto nuevo, no estamos en el derecho de avanzada, ¿no? Esto va bien lentamente. Es de principios del siglo XX, ¿no? Negociaciones entre Dinamarca y Noruega desde 1907, sí, que por el tema de Groenlandia, ¿no? Noruega reclamaba una parte, Dinamarca decía todo es mío. Y el canciller noruego en algún momento hace una declaración y dice, no vamos a poner ninguna traba al resultado de las negociaciones con Dinamarca. Así de llanas, ni siquiera dice vamos a concederles todo, pero se interpreta como estaba en el marco de una demanda de pedir todo de Groenlandia, que ese era el resultado. En 1933, en ese momento, la Corte, que tiene que ver pero con la Liga de las Naciones, agarra y ese es el fundamento para conceder todo Groenlandia a Dinamarca, ¿no? Ahí es uno de los principales bases, de las principales bases donde se funda esta teoría de los actos unilaterales que crean derechos, ¿no? Tienen que ser emitidos por el presidente, por el canciller o por quien sea un personero del área en un país, ¿no? Ahora, volviendo a las relaciones con Chile, sí, bilaterales, ¿no? El embajador itinerante Carlos Mesa, él explica esto como dice el petitorio. Lo que yo he leído no es un artículo de prensa, es el petitorio de la demanda. Eso es lo que pide Bolivia, ¿no? Sí. Él lo que dice es, esto pues tiene que conocer la gente, y es verdad, no lo conoce. Aquí estamos viendo eso, ¿no? Este es el petitorio específico de Bolivia, y Bolivia no está pidiendo el Tratado de 1904, una revisión del tratado, no está pidiendo. No quiere que nadie abra el Tratado de 1904, no queremos leer ni una hoja del Tratado de 1904. Es decir, tan es así que hemos aceptado la existencia del Tratado de 1904 y su no impugnación a través del el Tratado de 1948 de Bogotá, ¿no es cierto? Ese existe y no lo vamos a impugnar en el marco del Pacto de Bogotá, porque existe, pero existe. Y lo que dices tú, eso es historia pasada. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? Muchos dirigentes de Cuba, digo de Chile, presidentes, cancilleres, han reiterado en diferentes oportunidades
la necesidad de otorgarle a Bolivia una salida soberana al mar, entre otros en la época de Pinochet, ¿no es cierto?, del abrazo de Charaña. Entonces, todo esto se basa en esos hechos de autoridades que sí tenían la voz de la política exterior chilena, donde se ha comprometido eso. Y es como se dice en derecho civil, que ha sido extrapolado al derecho internacional. Toda promesa unilateral es deuda. Y en eso se basa este principio. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que hay dos intentos muy serios de negociación, si vemos la historia con Chile. 50, las notas del 50, las de Austria, y la negociación del 75. Que esa fue una negociación a fondo, una negociación buena, una negociación donde se establecieron bases, se sentaron ya algunas bases ahí, se aceptó la compensación territorial. Nosotros íbamos a compensar un territorio a Chile. Después las circunstancias políticas cambiaron en Bolivia. Hubo miedo al tema de tratar el tema de la compensación territorial y nosotros suspendimos las negociaciones del 75 y se rompieron las relaciones. O sea, a partir de ahí, ese es un intento. Y Perú ayudó. Ayudó a que se rompa todo el proceso. Yo te voy a contar. Porque quiso entrar. Pero ese es un tema bien importante, bien que traes el tema del Perú, porque algún rato estaba viendo una de las entrevistas justamente en este periplo que está haciendo el expresidente Mesa. Él sale en CNN Chile, fechas pasadas, y justamente se le pregunta eso, ¿no? Dice, ¿qué pasa con Perú? ¿no? Perú tendría que estar en esta demanda. No, no tiene que estar en la demanda, no confundamos, ¿no? Es cierto que Perú tiene lo que llamamos siempre nosotros la llave, tiene que estar de acuerdo para que Bolivia pase por territorio que antes era peruano hacia el mar. Pero eso no tiene nada que ver con la demanda, eso es lo que la población tiene que entender perfectamente. No se está demandando salida en este momento, se está demandando que se cumpla una promesa, que era negociar la salida soberana de Bolivia hasta el mar. Sí. Punto. El capítulo peruano es el segundo capítulo. Ya veremos si un día ya nos sentamos a negociar como fruto o no como fruto de esta demanda y se otorga soberanía, ya hablaremos con Perú y diremos si están de acuerdo o no están de acuerdo para que pasemos por este territorio, si es que ese es el territorio que resulta de la negociación, porque eso tampoco es algo que está labrado en piedra, el territorio es lo que se debe negociar, ¿no? Ahora, solo para aclarar más, antes de darte la palabra. Ese es el primer punto del petitorio. Negociar, obligar a Chile, no es pedirle a Chile, es que obligue a Chile a negociar hasta que se logre una salida plenamente soberana a la región Pacífico-Bolivia. El primer punto. El segundo punto, mira, que Chile ha incumplido dicha obligación. O sea, se basa en eso. Han negociado durante más de un siglo, pero han incumplido esa obligación. Y tercero, dice, Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe pronta y formalmente. Pronta y formalmente, o sea, no es cualquier día, en un plazo razonable y de manera efectiva a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente soberana a la región Pacífico. Este tiene varios elementos, ¿no es cierto? Obligar a negociar ¿qué? Una salida soberana, pronta y formalmente dentro de un plazo razonable. Sí, bueno, esta es la petición nuestra. Esa es la demanda, petición claro. nuestra, ¿no? Esa es la petición nuestra. Entonces, esto va a ser contestado también, más o menos se sabe qué van a decir. Van a decir, bueno, nosotros hemos estado negociando, nosotros hemos tenido negociaciones, nosotros hemos llevado una negociación el año 75 donde estuvimos de acuerdo, donde se manifestó el Perú. Efectivamente, ahí una de las cosas más interesantes del diálogo que estamos teniendo es dejar claro algo. El Tratado de 1904 no trataba absolutamente nada de la parte, ni se mencionaba el corredor que estamos queriendo ahora. O sea, que hemos querido siempre del norte de Arica, que con un corredor... El del 4 renuncia a todo, pues. Claro, no, pero no era el territorio, pues. Ese territorio era peruano, no era no era el tema. O sea, aquí no entra para nada el Tratado de 1904. Creo que eso es muy importante dejarlo. Y Bolivia lo entendió bien. Por eso es que no insistió más en el tema de las reservas del Pacto de Bogotá, que tú lo mencionaste, sino que se va por la teoría de los actos unilaterales. Claro. Ese es el tema. Antes, bueno, Chile niega que existen tales actos unilaterales que generan derechos, especialmente los suyos.
Antes de eso han presentado una excepción, no quiero entrar a la excepción ahora porque después seguramente lo vamos a hablar, pero como estamos hablando de los actos unilaterales, Chile niega eso. Sin embargo, los actos unilaterales pueden ser actos de hacer o también se interpreta como actos de omisión, de no hacer, y valen como actos unilaterales que generan derechos, y Chile lo sabe. Voy a explicar por qué. Hace años atrás, uno de los casos también ante la Corte, en dos casos realmente, en donde el silencio da pie a que este silencio generó derechos para el otro. Chile lo sabe porque en el año 99, me parece, 90 y tantos, como Chirac estaba liderando a Francia, emitieron unas estampillas en donde se incluían unas islas que Chile reclamaba su soberanía. Las islas aparecían como francesas. Chile no dudó ni un segundo en reclamar semejante cuestión, porque sabe que la omisión de ello en cortes internacionales se genera como derecho, se entiende como derechos ganados. Vamos al corte. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. En esta tercera parte del programa vamos a hablar sobre el tema jurisdiccional. Ya hemos adelantado un poco, pero creo que en esta tercera parte hay que ser más precisos en cuanto a la geografía de dónde se encuentra en este momento el proceso. Este proceso empieza el año 2013, en abril del 2013. Bolivia presenta un memorándum que en realidad es una especie de demanda, pero es una demanda muy corta. Pero hablemos de la demanda. Esa demanda ese juicio tiene ese inicio, pero uno de los principales hechos en cualquier juicio del mundo, no solamente en este, en cualquiera, penal, civil, familiar, son las excepciones. Y lo que ha hecho Chile es parar el juicio a través de una excepción que se llama excepción de incompetencia. La incompetencia quiere decir, este juez no puede conocer este caso porque por ley no le corresponde conocer. Si tú presentas una demanda de divorcio entre un juez penal, es incompetente el juez penal. Es lo que está haciendo Chile en base a una argumentación que ellos han presentado. Aquí estamos, es así, ¿no? Estamos en ese momento histórico. Sí, efectivamente, o sea, en esto yo destacaría dos temas. El primero, efectivamente, hacen la excepción de incompetencia de la Corte. Es decir, le piden simplemente a la Corte que se manifieste si es competente o no para conocer este tema. Ellos, claro, alegan el Tratado de 1904, no existir el problema penal, la historia que la conocemos mucho tiempo. Segundo, hay un objetivo claro también en la petición. Esto alarga mucho más el proceso. Es decir, ya se presentaron en procesos anteriores en otros países la excepción de incompetencia. Siempre se presenta. La mayoría, no siempre. No siempre, ha habido casos que no. Pero, ¿qué ha producido esto? Que se ha dilatado el proceso durante un año o un año y medio. Porque la Corte ahora no es como mucha gente está pensando que ahora en mayo vamos a presentar y la Corte va a decir, soy competente. No, la Corte se va a tomar un tiempo largo
que puede ser un año, etcétera, para pronunciar. Ya se ha presentado la Antes incompetencia de y se ha que- presentado la respuesta. En la Ahora, incompetencia Chile, a mí me parece que esto es lo más importante de esta fase de juicio. Chile responde y dice una cosa central en el resumen que aparece en la red. Dice, no señores, es una mentira lo que dice Bolivia. Aquí en verdad se trata de rever el Tratado de 1904. Y toda la posición jurídica de Chile, a mí me parece que va a ser esa. Sí. No va a ser decir, señores, estos señores están haciendo una cortina de humo, porque en verdad, aunque digan que no, todo lo que quieren es rever el Tratado de 1904. Entonces, si así fuera, son incompetentes ustedes, porque estamos reveyendo un tratado que no se lo puede rever de acuerdo al En el pacto fondo. de Bogotá. Claro, yo creo que esa es una posición equivocada, ¿no? Porque si fuera así, quizás podrían ganar la excepción de incompetencia. Sin embargo, de eso no se trata, ¿no? Porque el tratado es del año 1948, ¿no? Y ellos dicen, otra de las cosas que alegan es ¿Cuál? el de Bogotá, ¿no? Entonces ellos El alegan oso, que claro, cualquier cosa anterior a esa no sería tratable por no caería en la competencia de la Corte. Sin embargo, todo lo que estamos hablando son de negociaciones que se han dado post esa fecha. Las principales, entre el canciller Carvajal y el canciller boliviano, la principalísima casi, entre el abrezo de Charaña, entre Pinochet y Banzer. Son cosas que han sucedido con posterioridad. Entonces, uno, por el tema no podría tratarse. Dos, por la temporalidad, tampoco sería procedente la incompetencia. Yo creo que la competencia la deberíamos jurídicamente estoy hablando, ganar. O sea, porque no veo, no sería equivocado interpretar que voy a pasar 30 segundos, digo 10 por favor, bueno, no me paso, la siguiente. Dale. A ver, tú has dicho una cosa Bueno, que me sí, parecía bien interesante. yo creo, Ernesto, que hay un tema claro, ¿no? Es decir, no está en juego el Tratado de 1904 a la luz de la demanda de Bolivia, ¿no? Pero Chile dice que sí. Y tampoco Chile juega... dice que sí en la respuesta a la incompetencia. Claro, porque están diciendo una cosa filosófica. Pero claro, Es cierto lo que dice Roberto, en dónde en este petitorio o en esta demanda dice 1904, es verdad que no dice, pero Chile está diciendo, así como no lo dice explícitamente, en el fondo, eso es lo que quieren. Es la posición chilena. Claro. Entonces, para mí que no entra en juego absolutamente nada el Tratado de 1904, al que Bolivia ya no le ha presentado ninguna objeción, levantó la reserva que puso en el 48, y no entra en juego tampoco el Pacto de Bogotá. O sea, ¿por qué? Porque no se está pidiendo revisión del tratado ni asignación de soberanía. Simplemente se está pidiendo negociación para que a través de la negociación pueda encontrarse una solución a la demanda marítima. Pronta y soberana. Ahora, claro, si ya a través de negociación se puede conseguir que Bolivia tenga un acceso libre, soberano, con continuidad territorial al mar, a volver a tener cualidad marítima, ahí sí que necesariamente tiene que modificarse el Tratado de 1904. Tanto es así que no tiene nada que ver con el tratado, que imaginemos que se diera la nulidad del Tratado de 1904 por cualquier otro medio. Tendríamos Tocopilla, Mejillones, Cobija. Eso no es lo que se está pidiendo en absoluto. Lo que se está pidiendo es una salida soberana al mar por cualquier medio. Y lo que hemos negociado es un corredor al norte de Arica. Y el ofrecimiento de Chile, que eso es lo importante en todo esto, que es lo contento. importante, es el tema que han ofrecido cosas concretas. Y no tenía nada que ver con el territorio de 1900 perdido en la guerra, ¿no? Y ni con el Claro, no estaba. Sino justamente por eso se alega después el tema de Perú, porque es territorio que tiene que ver con el corredor que pasa por Tacna y la línea recta hasta Bolivia, ¿no? Me parece bien importante, pero sobre todo, que se entienda que las declaraciones unilaterales son así porque las propias Naciones Unidas a través han emitido los principios rectores aplicables. Es cierto que no son ley, pero son principios rectores aplicables porque tenía que ver con las promesas que después se echan para atrás y las expectativas que han creado esas promesas. Así se dice, vamos a interpretar cada caso, como qué expectativas de conducta ha suscitado entre otros sujetos de derecho internacional. Es lo que dice uno de los bases principales para la generación de estos principios. Una de las fuentes de las obligaciones en derecho civil son los contratos, ¿no es cierto? Otros son los delitos o los cuasi delitos, y una es la promesa unilateral. O sea, de eso no hay duda.
Y ese concepto se está llevando al derecho internacional, ya se lo ha llevado, o como decía Roberto, no se descubre la pólvora aquí. Sí, Y en eso consiste esta demanda, es esa la demanda. Y es una demanda en eso bastante imaginativa, digamos. La doctrina internacional en ningún momento desconoce que los actos unilaterales sean fuente del derecho internacional. Generan o pueden generar obligaciones. Evidentemente, eso no está en discusión. Y desde ese punto de vista la demanda está bien planteada. O sea, está apoyándose en los actos unilaterales, que es uno de los temas más debatidos del derecho internacional, porque hay una serie de requisitos que te ponen para que los actos unilaterales produzcan a su vez efectos jurídicos. Eso es lo que se tiene que ver. Aquí, por ejemplo, hay un profesor de la Universidad de Valencia que habla un poco sobre qué elementos son constitutivos de los actos unilaterales para que tengan efectos jurídicos. Bueno, entonces aquí te hablan de una manifestación autónoma, unilateral, con la expresa intención de producir efectos jurídicos, que su validez no dependa de otros actos jurídicos conforme al derecho y que reúna ciertos requisitos de capacidad y de fondo. Claro. Y hay una teoría muy avanzada en el tema de los actos unilaterales. Es decir, no es una novedad, efectivamente. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas lo ha tratado reiteradas veces a través de los años. Estos principios no son nuevos tampoco, son del 56º periodo de sesiones del año 2004, que ahí plasman los principios. Decía, la Corte va a tener que tratar en derecho. También podría no tratar en derecho, ojo, ¿no? Que con acuerdo de partes podría ser, pero aquí sí va a tratar. Según el estatuto tendría que ver tratar las convenciones internacionales, tendría que tratar lo que es la costumbre internacional, tendría que ver los principios generales del derecho y también tendría que ver los casos anteriores, las decisiones judiciales o enseñanzas doctrinales. O sea, estamos en ello, ¿no? O sea, hay principios que ha generado las propias Naciones Unidas a través que son principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales, dice en su texto de la Comisión de Derecho Internacional la Relatoría Especial. A mí me parece bien importante guiarnos por estos principios rectores y por la jurisprudencia, porque no es nada nuevo, existe, y yo creo que en nuestro caso entramos de lleno a poder ganar un caso con estos bajos. ¿Qué ocurre si la Corte Internacional de Justicia en mayo, entre el 4 y el 8, ¿no? 4 y el 8 son las sesiones. Claro. ¿Qué ocurre si después de la sesión de las audiencias, la Corte se reúne y falla en contra de Bolivia y dice no somos competentes para conocer el caso? ¿Qué ocurre? Bueno, en primer lugar, no va a pasar eso. No va a pasar eso porque en mayo se presentan, pero en mayo no se va a presentar, no va a emitir una resolución la Corte. Pero no hay más que haga la Corte. Va a pasar un año y medio, porque ellos tienen que estudiar bien todos los alegatos, tanto nuestros como los de Chile, en partida doble, ¿no? Es decir, hacen la primera exposición, ellos contestan, hay un segundo alegato y una segunda respuesta. Bueno, cuando tenga todos esos elementos, la Corte se retirará a considerar la procedencia o no de la excepción de competencia. Después de un año, no sabemos cuánto, puede ser meses o poco, también emitirá un fallo. ¿Qué puede ser? Somos competentes para conocer el tema. Bueno, entonces continúa el proceso normal en la Corte. Continúa el proceso que se detiene cuando se presentó la excepción. Ahora, si dice que no es competente, bueno, ahí la cosa cambia. Pero yo creo que en cualquiera de los dos casos siempre va a haber el elemento que tú decías de que la Corte va a reclamar, va a pedir que Chile inicie una negociación. Eso lo va a hacer. Pero debería ganar la demanda. Tanto al declararse competente como no declararse competente. Claro. Si se declara incompetente no va a decir nada, simplemente va a decir no soy competente. No soy competente y no puede tratar el caso. No soy competente. Hay una cosa pero va a decir, ir netamente al proceso. Yo creo que también es importante que la población entienda que esto, a veces se entiende que hemos presentado la demanda y esto es blanco o negro y nos jugamos el todo por el todo, o es esta vez o no es nunca, judicialmente.
no es así, ¿no? O sea, esta es una de las posibles vías, ¿no? Esta es una de las posibles. Este es un intento. Inclusive si es que no funcionara y la Corte se declara incompetente, a salvo, por supuesto, nuestras apelaciones al respecto, en la propia demanda, nosotros nos reservamos el derecho de presentar una demanda ante donde está reclamado, pero eso es otra cosa. El Tratado del 1904 habla de una corte, la Corte de Arbitraje, la corte enfrente, que está justo enfrente de la Corte Internacional de Justicia, que es la que tiene que ver con arbitraje en La Haya. Eso no estamos jugando, estamos jugando otro juego, estamos hablando de la negociación y aunque se declarara incompetente no sería una pérdida para Bolivia, pero bueno, aunque se declarara en este momento incompetente, siempre estaría a salvo nuestro derecho a la apelación. Podríamos ir. Nos llaman a un corte, vamos al corte. No, pero Soy el abogado Fabián Alfonso del Rotary Internacional y junto a la Policía Boliviana, las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que la seguridad ciudadana no solo depende de la policía, también depende de nosotros, los ciudadanos, que debemos ser solidarios y precavidos, evitando todo tipo de riesgos y si observamos algún hecho sospechoso, debemos dar aviso inmediato a la policía. Todos debemos comprometernos con la seguridad ciudadana, porque la paz y tranquilidad, más que desearla o exigirla, debemos construirla entre todos. Esta es la última fase del programa, es de conclusiones y por ende, Antonio, sí, empezamos el programa con la parte, digamos, política de lo que está haciendo en este momento el embajador Carlos Mesa. Tú empezaste por decir que no era tan importante porque es un tema jurisdiccional. Avanzando el programa vemos que sí tiene su importancia. Chile también hace su parte, hace parte del negocio. ¿Cómo lo hace Chile? bueno, Chile hace un lobby pues tremendamente efectivo. O sea, eso lo hemos visto en la reunión de la OEA de Cochabamba. Es decir, cuando se fue a votar si el tema marítimo era bilateral o cuál era la competencia de la OEA, salió que era un bilateral. Nos ganaron, pero creo que solamente tuvimos 2 o 3 votos que nos apoyaron en Cochabamba, cosa que no creíamos que iba a pasar. Pero seguramente el gobierno de Chile está haciendo un intenso lobby internacional en todas las instancias que puede. Ellos, no olvidemos que ellos tienen un número de embajadas más que el doble de las que tiene Bolivia. Pero a ver, entonces, Roberto, como abogados, yo entiendo bien lo que dice Antonio, pero aquí hay un tema de fondo, ¿no? Y son los jueces. Lo que te voy a decir es una cosa asquerosa, pero es la realidad también, ¿no? Y no estarán aproximándose a los jueces. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra? O ninguna, bueno, porque es un mundo de caballeros y de gente bien. En los últimos años hemos visto que hasta la FIFA ha tenido problemas de jueces, ¿no? Ajá. La propia elección del Mundial que se va a celebrar en Omán, me parece que es... No, en Qatar. En Qatar. Está en tela de juicio, ¿no? Porque decían aquí ha circulado mucho dinero por medio. No, sin duda. Yo no tengo dudas de que se está intentando de todo de parte de Chile. Pero bueno, yendo solamente a lo que tratamos, ¿no? El tema político, yo creo que es muy importante, ¿no? El lobby sin duda va a influenciar en una presión hacia los jueces, estoy hablando de la opinión pública, pero también los jueces tendrían una salida fácil, ¿no? Que es decir, no soy competente, no me meto
a dilucidar nada de esto y me quito la papa caliente. Y ahí sí nos generarían un problema político bastante interesante dentro del país. Yo jurídicamente no tengo dudas que este juicio debería ser tratado en la Corte. No creo que debe prosperar la excepción de Chile. Yo creo que jurídicamente no tiene base la excepción de la excepción presentada por Chile, ¿no? Si finalmente se ganara la excepción y la Corte se declara competente, ¿cómo ves la situación de Chile y de la política chilena? Ahí sí que, Chile se pondría muy nervioso. La presidenta de Chile está pasando por algunos problemas internos vinculados a corrupción, cosa que nunca pasó con ningún gobierno de la Concertación. Ha habido un reclamo y una protesta por este tema de corrupción. Yo creo que se le complicarían bastante las cosas a la presidenta Bachelet. Y Chile tiene un canciller que es notoriamente un tipo sumamente antipático, sumamente hostil, déspota en las cosas, que no da una buena imagen, y entonces yo creo que ahí habría unos remesones importantes. Quiero hacer una salvedad más. Yo la verdad creo que los jueces de la Corte van a actuar sanamente. ¿Por qué? Porque tienen un enorme prestigio internacional ellos y tienen un enorme prestigio como institución, la Corte. Entonces, yo conozco a uno de los jueces, me dio clases hace muchísimos años, un brasilero que se llama Cansado Trinidad. Entonces, él es uno de los jueces de la Corte, o por lo menos era. Y ese hombre, yo lo conozco, es conocido en Brasil, ese nadie lo va a venir a decir, oiga, mire, va a tener esto, lo otro, no. Podemos dormir tranquilos. Queremos creer que son gente idónea, ¿no? Porque por eso están en esa posición de tanta responsabilidad en el planeta, ¿no? Pero como hemos visto y mencionado al principio del programa, el fallo de Perú-Chile hace poco tiempo atrás ante la propia Corte, a mí no me pueden decir que eso es puro derecho, ¿no? Ahí ha habido un componente político bien importante en la demarcación de esa frontera, que hace una curva, ¿no? Hace una recta. Hace una reserva donde están los bancos de pesca de Chile, de lo que no decían los convenios entre ellos dos, hacen una curva tremenda que no tenía otro fundamento que no sea el de la conveniencia y la paz entre ambos países, ¿no? Yo creo que ellos van a tratar de hacer algo semejante quizás en el caso boliviano. Me preocuparía mucho que no traten el caso y me daría mucha pena que ganara la incompetencia, ¿no? La excepción de incompetencia por no tratarlo. Sin embargo, eso es ser bien negativo, porque yo creo que ellos tratan temas siempre con este nivel de intensidad y de peligro entre ambos países. Y bueno, pues mira lo que ha sido el Colombia-Nicaragua por San Andrés y Providencia y todos los islos. Yo también, yo me ratifico. Yo creo que, bueno, primero les agradezco a ustedes dos ustedes tienen siempre una tribuna abierta de temas internacionales, que no siempre todos los quieren tratar, porque el tema internacional es... Bueno, y después poder dejar algún mensaje, alguna importancia del tema este. No nos van a asignar soberanía. Entonces, eso que quede claro. A mucha gente me dice, ojalá pues nos den igual que a los peruanos, que nos... No va a ser, señora, le digo, no va a ser así. No hemos pedido eso, hemos pedido negociación. Y por eso, en la forma que hagamos el lobby, también va a determinar la negociación posterior, ¿no? Yo creo que por eso nunca hay que perder las formas, ni en el lobby, ni en la negociación, ni en la preparación de la negociación, porque estos señores los vamos a tener que tener enfrente, ganemos en La Haya o perdamos en La Haya. Entonces, yo creo que esa cultura, ese punto de coincidencia, de buen trato, de fomento de relación y amistad, como dice la Carta, yo creo que eso tenemos que mantenerlo también con Chile, con el que al final nos vamos a tener que ver en un diálogo bilateral, ¿no? Comerciales casi más importantes. Estamos en el último minuto. Sí. ¿Quieres cerrar el programa con alguna conclusión? Bueno, simplemente lo que decía Antonio, que se entienda bien que no estamos tratando el tema de 1904, estamos hablando de negociación, estamos pidiendo que se cumpla lo prometido. Esa es la idea. Nos han prometido mar, nos han prometido negociar este mar.
con soberanía y lo estamos reclamando porque queremos evitar la burla de 100 años de promesas y no cumplimiento. Ahora se está exigiendo ese cumplimiento. Hay fundamento jurídico para ello, hay jurisprudencia en la misma Corte Internacional de Justicia que tiene que ver con los actos unilaterales que generan derechos. Esto es justamente lo que estamos reclamando y yo creo que Bolivia va a ser victoriosa en este caso y bueno, apoyamos a nuestros embajadores en este momento que están representando a Bolivia y dando a conocer esta demanda. Bueno, amigas y amigos de Golpe de Ideas, como siempre ha sido un placer estar con ustedes y estar con Pizza Sahara, que nos ha deleitado durante mucho tiempo y aquí en Santa Cruz con una de las mejores pizzas de la ciudad. Te agradezco muchísimo, Antonio, como siempre, tu presencia en el programa es muy valiosa. Roberto, el análisis es muy importante y bueno, les agradecemos a ustedes sobre todo por su presencia, su paciencia, su interés y ojalá pues siempre su participación en Facebook y por los medios que se encuentren para comunicarnos entre ustedes y nosotros. Muchas gracias, que tengan una buena semana, hasta dentro de 7 días. Muy bien.